Que el Señor les bendiga, amada iglesia, New Jerusalem Home Ministries. Le habla su pastora Blanca Reyes. Saludos a todos los que están con nosotros en esta mañana. Mientras yo voy orando, yo quiero que ustedes vayan buscando en sus Biblias en Génesis 1. Vamos a leer los versos 26, 27 y 31. Padre, en esta hora yo te pido que tú te derrames sobre tu pueblo, te derrames sobre cada uno de nosotros con tu Santo Espíritu, de tal manera que nosotros podamos entender lo que el Espíritu quiere decirnos en esta hora. Y yo te pido, Señor, que tú nos des un corazón entendido, un corazón humilde, un corazón que reciba tu palabra y que nos ayude a guardarla para no pecar contra ti. Yo te pido también por cada uno de mis hermanos y cada una de sus necesidades. Tú conoces en esta hora lo que ellos quisieran gritarte y suplicarte, Padre mío. Suple a su necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy voy a hablar de un poquito de racismo y prejuicio. En Génesis 1:26 la palabra del Señor nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza. Hermano, eso quiere decir que todos somos creados a la imagen de Dios. El 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Ahora, partiendo de esta premisa, el racismo es un ataque a la creación. Es un ataque, por lo tanto, al Creador y por lo tanto es pecado. Todos los seres humanos, todos hemos sido creados a la imagen de Dios. La imagen de Dios no tiene colores y sin embargo ninguno somos transparentes. O sea, todos tenemos algún color. Y a Dios en todo lo que creó mostró que a Él le gustaban los colores. En la iglesia de Cristo somos un solo cuerpo. Somos hermanos, somos hijos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Amén. En Mateo 22:7 la palabra del Señor nos dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, o sea, igualmente de importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, todo lo que se conocía como las escrituras en aquel entonces dependían de esos dos mandamientos. La palabra del Señor nos dice en 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En Juan 13:35 dice la palabra del Señor, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hermano, el racismo es pecado, por lo que la solución de este problema es Cristo, como la solución de todos los pecados es Cristo. El hombre no ha entendido la justicia y la santidad de Dios. Por eso es que existe este mal social, este mal del alma. El hombre no ha entendido la justicia y la santidad de Dios. En Salmo 89:14 la palabra del Señor nos dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. O sea, que Dios se sienta en un trono de justicia y juicio. Y dice, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Queriendo eso decir que la justicia, el juicio, la misericordia y la verdad nunca se alejan de Dios, nunca, porque esa es la esencia de Dios. La santidad es como una guía, como un compás interior, es una regla, una norma moral, y lo que es moral, lo que es bueno o malo, lo determina Dios. Dios determina y Dios es el que reconoce lo que es moral, lo que es bueno y lo que es malo. Por eso tiene que haber un balance entre justicia, juicio, misericordia y verdad.
Y cuando eso se desbalancea, nos alejamos de lo que es la justicia de Dios. Digo todo esto para decir que la justicia, el juicio, la misericordia y la verdad de Dios, en ese fundamento, Él no hace acepción de personas. En nuestra iglesia debemos darle más énfasis a la verdad divina, de que Dios no hace acepción de personas. En Deuteronomio 10, del 16 al 18, dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. O sea, dejen de ser tan cabeciduros y entiéndase que vale más la circuncisión del corazón que la que pudiera haber en ningún lugar físico del cuerpo. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. O sea que Dios no se abanderiza, no toma lados. En el verso 18 dice que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestidos. En 2 de Crónicas 19, 6 al 8. En 2 de Crónicas 10, déjeme arreglar esto un momentito. 19 del 6 al 8. Dijo el Señor, le dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de los hombres, sino en lugar de Dios, de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay ni justicia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. En otras palabras, le decía a los jueces de aquel tiempo: tengan cuidado cuando juzguen, porque ustedes no están juzgando desde su opinión, están juzgando desde la opinión de Jehová. Y Jehová no hace acepción de personas ni se abanderiza, Él no hace cohecho. En Lucas 20, 21 le preguntaron diciendo: maestro, sabemos que dices enseñanzas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. En Hechos 10, 33 al 35 hay un evento bien importante aquí, porque Dios llama a Pedro judío y a Cornelio gentil para que haya un encuentro entre ellos. Pedro era muy judío y Pedro no quería ni quisiera comer nada que no fuera de acuerdo a la ley judía, pero Dios en un sueño le dijo, le bajó un lienzo con animales inmundos y le dijo: come, porque nadie llame inmundo lo que yo he limpiado, le dijo a Cristo a Pedro. Y ahora viene el verso 36, que Cornelio le dice: así que luego, después de esta visión, envié por ti a Pedro, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Qué lindo, ¿verdad? Un gentil abierto a escuchar lo que venía a decir un judío, porque entendía que Dios le iba a hablar. Entonces Pedro, abriendo la boca, le dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Gloria a Dios, qué lindo es el Señor, ¿verdad? Qué experiencia para Pedro, que estaba tan prejuiciado y tan racista. Y Dios le hizo entender que a todo el que agrada a Dios, Él le hace justicia. En Romanos 2:11, el Señor nos dice: porque no hay acepción de personas. Y en Gálatas 2:6 dice: pero de los que tenían reputación. Es que este es Pablo, y Pablo yo creo que si no hubiese sido judío, era puertorriqueño, porque habla dice: porque de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otros tiempos, a mí no me importa. Dios no hace acepción de personas. Y a mí, dijo Pablo, pues de los que tenían reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, tendrán reputación, pero a mí no me enseñaron nada. En Efesios 6:9 dice: a vosotros, o sea, a todos nosotros, déjeme admitir a la hermana Elvia ahí, a nosotros, a vosotros,
amaos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en el cielo y que para Él no hay acepción de personas. Aleluya, gloria a Dios. Así que él le dijo, amen como a ustedes les gusta que les amen, como ustedes se aman entre sí, amen a todos, porque Dios no hace acepción de personas. No tendríamos problemas raciales y no tendríamos problemas sociales si entendiéramos que Dios es justo, es santo y que no hace acepción de personas, ni por raza, ni por nación, ni por color, ni por piel, ni por género, que ese es el más que me gusta a mí, ni por origen, ni por edad, ni por idioma, ni por clases sociales, ni rico, ni pobre. Eso a Dios no le interesa. Si vamos a Gálatas 2, esto es importante que ustedes lo busquen Gálatas 2:11. ¿Por qué? Porque ahí hay un evento, y voy a leer varios textos interesantes de racismo de Pedro, de parte de Pedro, que ya había entendido que Dios no hacía acepción de personas, y muchos de nosotros entendemos que Dios no hace acepción de personas, pero entre comillas nos comportamos de una manera diferente. En Gálatas 2, verso 11, Pablo regaña a Pedro por racismo. Dice en el verso 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, o sea que me le encaré y me le puse de frente porque era de condenar. En el verso 12 dice, sigue diciendo Pablo, pues antes que vinieran algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. O sea, Pedro estaba entre los gentiles y estaba comiendo con ellos, socializando con ellos, riendo con ellos, hablando de Dios con ellos, bien chévere con los gentiles. Pero después que vinieron los de Jacob, voy por la mitad del verso 12, pero después que vinieron, se reitera y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, tenía miedo de que iban a decir los judíos, ¿verdad? Y mira cómo le dice Pablo. Pablo le dice, y en su simulación, o sea, en su fingimiento, en su hipocresía, en su falsedad, en su disimulo, esos son sinónimos que yo le puse ahí, pero él le decía, en su simulación participaba también los judíos, de tal manera que aún Bernabé fue quien, arrastrado por la hipocresía de ellos, le voy a explicar ese texto. O sea, cuando llegaron los de Jacob, él rapidito se apartaba y se hacía los que no, yo no me meto mucho con ellos, o sea, juntos pero no revueltos. Y los otros judíos que estaban con él, pues entonces lo imitaban a él y también se apartaban. Y dice que hasta Bernabé. ¿Por qué menciona Bernabé? Porque Bernabé había nacido en Chipre y Chipre es un pueblo gentil. Sin embargo, él creció, jugaba, comía, estudió con los gentiles, pero ahora cuando llegaban los judíos se hacía bien judío y cuando estaba con los gentiles se hacía bien gentiles. Así que mira, hasta los más espirituales a veces, si no nos cuidamos, caemos en esa hipocresía. El verso 14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, queriendo Pablo decir con eso que el que es racista, que el que hace acepción de personas no anda rectamente conforme a la verdad del evangelio. Cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, o sea, lo desmascaré delante de todo el mundo. Dijo delante de todo el mundo, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas entonces a los gentiles a judaizarse? O sea, ellos obligaban a los que se convertían de gentil a cristiano a circuncidarse. Y él decía, pero si para ti porque no te conviene ya no vives en la ley, ¿por qué obligas a otros que vivan en la ley? Verso 15 dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, o sea, la circuncisión en este caso, sino que la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso que Cristo ministró pecado? No, en ninguna manera, dice la palabra. El 18, porque si las cosas que destruí, o sea, las cosas que ella me deshice, vuelvo a reconstruirla, en vano murió Cristo. Porque si yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Ahora mira esta parte
es bien importante. El verso 20, Pablo habla de su identidad y nosotros los cristianos, esa es nuestra identidad. Por lo tanto, esta definición de identidad del cristiano viene de un regaño racista. Interesante, ¿no? El contexto de donde Pablo habla de nuestra identidad es un regaño a Pedro por racista. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, si fuera por la ley, si fuera por lo externo, si fuera por lo que hacemos, si fuera porque seguimos religiosidad y rituales, Cristo murió en vano. Gloria a Dios que no es por eso. Después de haber aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador y confiando solo en Él para justificación y salvación, nos convertimos todos en hijos de Dios. Antes de ser hijos de Dios éramos criaturas de Dios, pero toda la criatura de Dios humana fue creada a la imagen de Dios. Nosotros no somos a la imagen de Dios solo porque nos convertimos. Toda su creación humana está hecha a la imagen de Dios. Nosotros somos hijos de Dios cuando nos convertimos. En Gálatas 3:28 dice, ya no hay juicio, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Aquí ahora ya no entra el racismo, pero entra el prejuicio. Y esto es importante primero porque ustedes tienen una pastora mujer, donde hay mucho prejuicio. Y hay otros prejuicios que vamos a mencionar, pero por eso es que esto a mí me apasiona mucho. Para Dios todos estamos en un mismo nivel. Todos necesitamos salvación. Todos necesitamos ser salvados de la misma manera. Todos tienen el derecho y los mismos privilegios. No hay favoritismo para nacimiento, digo por nacimiento, ni por belleza, ni por género, ni por clase social, ni por raza, ni por el color de la piel. Todos confiesan que somos pecadores. Para ser salvos todos tenemos que reconocer que somos pecadores. Todos son salvados por los méritos del mismo Salvador, Jesucristo. Todos son admitidos a los mismos privilegios de los hijos de Dios. Todos somos coherederos con Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Esto significa que cualquiera que sea el nacimiento, el rango, la nación, el color de la piel, todos bajo el Evangelio estamos a un mismo nivel. Fueron admitidos a los mismos privilegios, dotados de la misma esperanza de la vida eterna. No va a haber un cielo para aquellos y otro cielo para otros. No lo va a haber. Cuando la Biblia habla de la mujer y del hombre, se aplica la misma premisa del racismo, que todos somos iguales. No hay hombre ni mujer, decía este texto. Ni el hombre ni la mujer tienen ventajas especiales para la salvación. No se muestra favores debido a género. Ambos géneros están en un mismo nivel respecto a lo espiritual. Esto no significa, por supuesto, que los géneros sean considerados iguales en todas sus diferencias y en los aspectos, ¿verdad? Un judío no dejaba de ser judío y un gentil no dejaba de ser gentil. O por ejemplo, un puertorriqueño no, porque vive en otro sitio no deja de ser puertorriqueño, como un mexicano porque vive en otro sitio no deja de ser mexicano. Eso es lo que quiere decir que tenemos unas diferencias, pero seguimos siendo igual de valiosos ante los ojos de Dios. Es más, en el cristianismo fue donde se elevó así el género femenino en una igualdad con el hombre, en el más importante de todos los intereses, y de esta manera ha realizado unos cambios importantes por todo el mundo donde sea que haya prevalecido el cristianismo, porque Cristo le dio el valor a la mujer. En muchas culturas que ahí entra racismo y prejuicio. En muchas culturas las mujeres habían sido mantenidas subyugadas, no las dejaban estudiar, estaban ignorantes, ellas no podían leer, no podían hablar en público, ellas fueron maltratadas y puestas en posiciones inferiores en todos los aspectos. Ella ha sido condenada a trabajos penosos, a la ignorancia y al trabajo duro. Entonces ella se categorizaba
entre los antiguos, entre los griegos, entre los judíos, en Sudamérica, en los países del Medio Oriente como inferior. Es más, se categorizaba a la mujer junto con los indígenas de todos los demás países, lo cual nosotros no creemos que los indígenas son inferiores. Eran errores pasados de generación a generación a generación. ¿Y qué nos está diciendo Dios? Tu papá estaba equivocado, tu abuelo estaba equivocado, tu bisabuelo estaba equivocado, el bisabuelo del bisabuelo estaba equivocado. Aleluya, gloria a Dios. A mí me encanta esto, porque Cristo es tan lindo con nosotros todos. Entonces, fuimos elevadas al mismo nivel en el ambiente espiritual. Es solo en el cristianismo que la mujer es elevada, y en ninguna parte del mundo el hombre considera a la mujer y a sus hijos como una compañera igual e inteligente, excepto en las culturas donde la influencia de la religión cristiana ha prevalecido. Desde el cristianismo, ellas se sientan a la mesa de la comunión. Desde el cristianismo estuvieron al pie del cruz del Calvario. Y a mí me fascina a María, la de Betania, porque en aquel tiempo solamente los que eran hombres y podían ser rabinos se sentaban a los pies del rabí, del maestro, para aprender. Pero María, la de Betania, no, se sentó a los pies de Jesucristo porque ella entendió que ahora podía sentarse a los pies de Cristo. Y este hecho difunde una influencia suave, purificadora, elevadora sobre todas las relaciones en la vida. Gloria a Dios. La mujer ha sido levantada a una profunda experiencia espiritual, mientras que en estos países había sido degradada. Pero el cristianismo permite que nosotras las mujeres podamos nosotros, por agradecimiento a la salvación tan grande, por gratitud por la salvación de Jesucristo en nuestra vida, ahora también nosotros nos dedicamos a ministrar y a propagar las buenas noticias del Evangelio para salvación a todo el mundo. ¡Aleluya! ¡Qué lindo es el Señor! ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Maravilloso es el Señor. Esclavos, libres, hombres, mujeres, judíos, griegos, son admitidos con los mismos privilegios y son igualmente aceptables delante de Dios. Gloria a Dios. Todos los hombres en quien es la imagen y la sangre de Cristo es hermano de todos los que llevan esa imagen y debe ser tratado a consecuencia de eso, con respeto, con dignidad, con el mismo privilegio. La diferencia de género no hace diferencia en los privilegios cristianos, pero según la ley, el género masculino tenía grandes privilegios. Solo los hombres podían llevar en su cuerpo la marca del pacto de Abraham, ¿verdad? La circuncisión. Solo ellos eran capaces de ser reyes y sacerdotes. Pero en el cristianismo y a través del bautismo, privilegios se aplican ahora tanto a hombre como a mujer igual. Mientras que todos los géneros son ahora reyes y sacerdotes. Todos nosotros somos una nación santa escogida por Dios, reyes y sacerdotes de las grandes maravillas de Dios. Y a Él sea la gloria y todo el imperio, amén, aleluya. En Apocalipsis 1:6 dice eso, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea gloria e imperio por todos los siglos, amén. Tenían derechos previos a la herencia. En la resurrección ahora todos tenemos los mismos privilegios. Es más, en el cielo, si ustedes ven Lucas 20:35, dice que allá no nos vamos a dar ni en casamiento, porque el género no importa. Importa que Dios nos hizo a su semejanza, varón y hembra nos creó. Para decir que tenemos la identidad de Cristo tenemos que tener empatía. Empatía significa andar, caminar en los zapatos de otro de vez en cuando. Y cuando a veces en estos movimientos que se han levantado últimamente, dicen las vidas de las otras razas, ¿verdad? De la raza negra importa. Rapidito los hispanos y rapidito los otros dicen, pero nosotros también importamos. Hermano, cuando usted dice eso, usted no está entendiendo el dolor ajeno. Cuando usted dice eso, usted no ha entendido el verdadero mensaje que se quiere llevar. Cuando usted dice una cosa como esa, usted no está entendiendo la injusticia social que se está viviendo hoy día. Y nosotros los hispanos la sufrimos también.
Lo que pasa es que como somos indocumentados, la mayoría no podemos protestar en las cortes ni en los cuarteles. Pero hermano, no empecemos a decir es que ellos. Póngase en los zapatos de ellos, largos años de historia. Póngase en los zapatos de ellos. Y si fuera su hijo, y si fuera el suyo, ¿ah? Entonces diríamos, ay sí, a la verdad que importan. Tenemos que identificar las diferencias entre nosotros, escucharlos y recordarnos que nosotros también somos extranjeros. Hay que reconocer que esto es una guerra espiritual. Y se gana, hermano, orando, ayunando, leyendo la palabra de Dios y entendiendo la justicia, el juicio, la misericordia y la verdad de Dios, y entendiendo la identidad que nosotros tenemos en Cristo, que ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros. Entendiendo que si nosotros rechazamos X o Y cultura o raza, estamos atacando al creador de esa raza y de esa cultura, que es Cristo, que es Dios mismo. Aprovecho para decir en este momento, hermano, y no me gusta usar el altar para hablar de política, y no lo voy a hacer, no se lo crean. No lo voy a hacer. De eso podemos hablar en otro momento, si usted tiene un corazón y usted tiene una mente abierta para escuchar la otra parte. De lo contrario, yo no hablo política directamente con nadie, y menos con ignorantes. Los que son republicanos, yo entiendo que lo son desde un punto de vista, desde un compás moral, porque los republicanos defienden la definición del matrimonio, están en contra del aborto, son procapitalistas, son pro el sueño americano. Yo entiendo eso. Como los demócratas lo hacen también desde un punto de vista de justicia social, ¿verdad? De justicia social. Ahora, los republicanos tienen razón en algunas cosas y los demócratas tienen razón en otras cosas. Pero yo lo que quiero hacer énfasis, hermano, que la razón que prevalece es la de Dios. Pero Dios siempre tiene la razón. Les anuncio que Dios no es de ninguno de esos dos bandos. Él reina sobre ellos. Él reina por encima de cualquiera de ellos. Y nosotros sabemos que Dios usa a los gobernantes para bendecir a los pueblos, pero también lo usa para subyugar a los pueblos, para corregir a los pueblos. Y nosotros vemos eso y sabemos eso porque eso está en la Biblia. 400 años de esclavitud, 70 años en el exilio, etcétera, etcétera. Y para nosotros, ore, vote de acuerdo a su conciencia, pero fuera de las urnas, recuerde que le rendimos cuenta a Dios y que Él es el rey de toda la autoridad y Él es la autoridad máxima. Termino con un corito, ya casi estoy terminando la predicación. El corito que dice, somos uno, en Cristo somos uno solo, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu, y ese es el Consolador. Hermanos, nosotros somos uno y los cristianos no podemos ser racistas ni tener prejuicio que porque aquello. Es más, la palabra del Señor nos dice que no nos estimemos sobre nadie, que no creamos que nadie es inferior a nosotros, que no tengamos mayor valor de uno mismo que el que verdaderamente tenemos si somos uno en Cristo. Y si no sientes en este momento que eres uno en el cuerpo de Cristo, uno con Cristo, puedes en esta mañana convertirte en uno, en parte de la familia de Dios. Y decirle a Dios de todo corazón, Señor, yo reconozco que sin ti yo estoy perdido, que sin ti y solo yo no puedo hacer nada. Necesito que me salves. Necesito que me salves de mis pecados, de mis prejuicios, de mis injusticias. Necesito que me salves y quiero vivir como dice Pablo, vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ven a mi vida, ayúdame a servirte, ayúdame a perseverar, revélame tu palabra, revélame tu justicia, tu juicio, tu misericordia y tu verdad. Revélame el amor. Tu palabra dice que en eso sabremos, todo el mundo sabrá si somos tuyos, si nos amamos los unos a los otros. Enséñanos a amarnos sin racismo y sin prejuicio. Y ahora, Señor,
Yo te pido que tú bendigas a todo tu pueblo, a todos los que estamos presentes, a todos los que estamos al alcance de esta voz. Bendice a tu pueblo con bendición del Padre, con la bendición del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor le añada bendición a su palabra en nuestras vidas, que les dé fortaleza, que los llene de favor y de gracia, que todos los recursos de este mundo estén a la disposición de los hijos de Dios. Vayan con Dios, disfruten el día de hoy y hasta próximo aviso nos seguiremos reuniendo así en Zoom o en los medios que estén disponibles para nosotros. Lo tomaremos de semana en semana, a ver cómo está el asunto. Que el Señor les continúe bendiciendo, les bendiga grandemente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Amén.